Dice la palabra de Dios que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No era una enfermedad simple lo que tenía el hijo, sino que era una enfermedad de muerte. Una enfermedad que si no había una intervención sobrenatural, su hijo moría. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esto es lo maravilloso del asunto. Hay veces que parece que Dios no nos está escuchando. ¿A alguno le pasó eso? Me parece como que nosotros le rogamos, le hablamos a Dios y Él no nos está atendiendo. Él sigue con su plan, pero sí nos está atendiendo. Lo que está probando es nuestra fe. El hombre tenía fe en Jesús. Y ahí él insistió, hermano. Él insistió. Y entonces allá por el Evangelio de Mateo capítulo 6, Jesús dio una enseñanza acerca de la oración y dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces, el asunto es ser insistentes en nuestra petición a Dios. No importando que no veamos nada, seguir confiando que Él nos está atendiendo. Porque Hebreos 11:6 nos dice: es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre no le importó que Jesús tenía una recriminación ahí y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús lo confronta y le dice: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que había dicho Jesús. Y este es el detalle, hermano. ¿Creemos a la palabra de Dios o no creemos a la palabra de Dios? Debemos de creer con certeza, sin ningún lugar a dudas. El hombre de Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él dice: creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Lo que ellos no sabían, que él ya lo sabía antes, porque había creído. Y si tú eres una persona de fe que confía plenamente en Dios, vas a saber los resultados de las oraciones antes que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tú vas a verlo con los ojos de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero tú sabes que está ahí. No se palpa, pero tú lo puedes sentir. Porque la fe te hace verlo por anticipación. Entonces les preguntó él a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Ahí entendió con claridad: tu hijo vive, le había dicho, y era la misma hora. El padre entendió ese asunto fundamental de que cuando no tuvo nada, él creyó ciertamente la palabra que Jesús dio, el milagro aconteció. Pero lo importante no estaba solamente que sucedió el milagro. Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Todos confesaron el nombre de Jesús. Y la mayoría de lo que vamos a tratar hoy trata precisamente con el testimonio a nuestra gente. No a los extraños, sino a nuestras familias, a nuestros contactos. Porque Jesús va a comenzar ahí su ministerio en su tierra.
entre su gente. Él tuvo un ministerio temprano en Galilea. La región de Israel en esos tiempos estaba dividida en 4 provincias. Supongamos, pues vamos a ver este plano, ¿sí? Arriba estaba la región de Galilea, y ahí están la ciudad de Nazaret, la ciudad de Naín, la ciudad de Capernaum, ¿sí? La ciudad de Caná. Abajo del todo está la región de Judea, ahí está Betania, Jerusalén y otras ciudades importantes. Está dividida por el río Jordán. De este lado del río Jordán, en la mitad del territorio, está una región que se llama Perea. Y de este otro lado está la región de Samaria. Entonces, ¿recuerdan la clase pasada que hablamos cuando un judío iba de Jerusalén a Galilea o de Galilea a Jerusalén? Lo más fácil era pasar por Samaria, pero ellos no pasaban por Samaria. Rodeaban toda la región de Perea. Dibujo bien los mapas, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrar es que eran 4 provincias importantes en la cual estaba dividida la región de Israel. Y la zona de Galilea era la más linda, la más productiva y la que queda más hacia el norte del país. Solo tiene 100 kilómetros de norte a sur y unos 50 de este a oeste. O sea, es una región muy pequeña, ¿sí? Una región bastante pequeña. Está bordeada al este por el río Jordán y el mar de Galilea, también conocido. Y esto es importante que lo podamos entender, porque en la Biblia el mar de Galilea tiene varios nombres. Entonces, a partir de hoy, cuando usted encuentre estos nombres, va a saber que se está refiriendo siempre al mar de Galilea. El mar de Galilea propiamente dicho, el lago de Genesaret también, o el lago de Tiberias. Todos esos nombres se refieren a un mismo lago, al mar de Galilea. Y es más bien un lago que un mar, porque no es tan grande como un mar. Galilea era una provincia muy fértil y densamente poblada. Fue la tierra donde creció Jesús y constituyó su primer campo misionero. La mayoría de los relatos de los evangelios se sitúan en los alrededores del mar de Galilea. Los habitantes de Judea y Jerusalén menospreciaban a los galileos. Galilea recibió el nombre de Galilea de los gentiles, pero era un nombre que era profético, hermanos. Era la frontera de 2 antiguas tribus de Israel, Zabulón y Neftalí. Así es que el ministerio de Jesús fue un cumplimiento de su ministerio a los gentiles, citado en Isaías 9, 1 y 2, e Isaías 42, 7, y que lo registra Mateo en el capítulo 4, 15 y 16, donde dice lo siguiente, miren: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Volvamos al mapa, y entonces tenemos la región de Galilea, y por allí ahí está el mar de Galilea. Supongamos aquí está el mar de Galilea, y de este lado, dividido por el río Jordán, es judío. Pero de este lado ocupa una región, la costa, que se llama Decápolis, que quiere decir 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudades. Entonces, ocupa una región de Decápolis que es gentil. A esa zona cruzó Jesús, de lo que estaba hablando el pastor Juan recién, cruzó Jesús al otro lado, a la región de Gadara, una región que pertenecía a Decápolis, para liberar a un endemoniado. Solo para eso. Entonces, a esta región, de este lado del Jordán, se le conoció como Galilea de los gentiles. Pero con el transcurrir del tiempo, a casi toda Galilea se le conoció con ese nombre. ¿Por qué? Porque eran zonas portuarias. Entonces, Galilea, la parte judía, estaba llena de inmigrantes de cualquier región del mundo que venían y vivían ahí, que se quedaban de los barcos,
que se quedaban de los viajes, que venían a comerciar, a negociar. Entonces había una población mixta muy numerosa. Y es por eso que lleva el nombre de Galilea de los Gentiles. Pero la profecía es interesante. Tierra de Zabulón, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado ¿en qué dice? En tinieblas, oscuridad, pecado, maldad. Eso significa esa expresión. No está hablando de tinieblas que son falta de luz natural. No, falta de luz espiritual, hermanos. Cultos a los demonios, etc. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Porque la luz del mundo estaba pasando por ese lugar. Jesucristo estaba llegando a ese lugar para hacer milagros, para liberar endemoniados, para sanar enfermos y para ministrar la palabra poderosa de Dios. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiera Dios, hermanos, que en las regiones de tinieblas por las cuales nuestra ciudad está inundada, podamos ser luz. Y podamos ir y resplandecer con la luz del Evangelio para que el poder de Dios se manifieste en las vidas que están en esclavitud y opresión. Jesús se crió en una ciudad que se llama Nazaret y se le ocurre ir y visitar su región para predicar el Evangelio. Lucas 4:16 dice en adelante, vino a Nazaret, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Mire qué manera de inaugurar en su tierra un ministerio. ¿Qué forma? Luego voy a volver a la primera parte, pero lo que más le afectó a sus oyentes fue cuando empezó a nombrar a los gentiles que habían sido beneficiados por el poder de Dios en la antigüedad. En ese tiempo, hermanos, los judíos de cualquier región aborrecían a los gentiles. Era terrible
en sus oraciones ellos decían: te doy gracias, Señor, Estoy en la iglesia, que no soy samaritano, que no soy mujer y que no soy gentil. Imagínense, por lo que daban gracias. Entonces empezaron a dudar de su identidad. No de su identidad como lo conocían, sino de su identidad mesiánica. ¿No es este Jesús, el hijo de José? En otro pasaje dice que están sus hermanos y su madre aquí con nosotros y les conocemos. ¿De dónde saca él estas palabras? Pero lo importante es que dice que él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que haces en Capernaum, hazlas aquí también. Y él le dice esta frase que después se ha tergiversado, ¿no? Pero él lo que dice es lo siguiente: no hay profeta sin honra en su propia tierra. No es que no hay profeta en su tierra, puede haberlo. De hecho los hay. Pero él dice: no hay profeta que sea honrado, que lo honren como profeta en su propia tierra. Cuando él nombra a la viuda de Sarepta, cuando él nombra a Naamán, que fueron beneficiarios de dos milagros poderosos de parte del Señor, uno de provisión y otro de sanidad en una enfermedad que no tenía cura, él lo que está haciendo, está mostrando que el poder de Dios se había manifestado, no importando que esa gente fuera gentil. Que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y que Él quiere ayudar a las personas no importando su raza, no importando su origen, no importando su clase social. Y la gente no lo entendió y lo quiso matar. Pero claro, sabemos que no era el tiempo de Jesús. Lo quisieron matar y dice que Él pasó en medio de ellos y nadie se dio cuenta. ¿Y qué nos enseña esto? Sobre todo lo del mensaje cuando él dice: me ha ungido el Señor. La necesidad de presentar el Evangelio no solo a los extraños, sino a nuestros amigos y familiares también. Él estaba ahí en su tierra, en su ciudad. Lo más probable, muchos de los que lo estaban juzgando y criticando se habían criado con él. Pero aunque nos rechacen, tenemos que predicar. También nos enseña que era la costumbre de Jesús de ir a las reuniones todos los sábados. Dice que como era su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado. Él iba todos los sábados, participaba. Dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, donde nosotros hoy registramos en el capítulo 61, 1 y 2. Y claramente, cuando termina de leer, él indicó que él era el Mesías. Dice: de cierto, hoy se ha cumplido esta palabra o esta escritura delante de vosotros. Él está indicando abiertamente que es el Mesías. Él estaba cumpliendo con esta profecía en su propia persona. Notemos los aspectos de su ministerio mesiánico según el pasaje de 4:16 al 19. Primero, iba a ser un ministerio ungido. Dice: por cuanto me ha ungido el Señor. Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa ungido. ¿Sí? Así que el ministerio de Jesús o del Mesías iba a ser un ministerio que iba a ser ungido por Dios, ungido por el poder de Dios. ¿Qué otra característica iba a tener? Se le iba a evangelizar a los pobres. ¿Sí? Porque me ha enviado el Señor a dar buenas nuevas a los pobres.
¿Qué otra característica? La sanidad para los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuántos quebrantados de corazón hay en nuestro entorno? ¿Y cuántos quebrantados de corazón hay en la iglesia? Cuando hablamos de quebrantado de corazón, no es la persona que se humilla delante de Dios, sino la persona que está dolorida, la persona que está sufriendo, la persona que está triste, la persona que está pasándola mal emocionalmente por circunstancias que le rodean. ¿Cuánta gente hay en la iglesia así? Pero para eso también vino Jesús, para ponerlos en libertad de esa opresión, para sacarlos de esa opresión. A cualquier persona que esté oprimida, Jesús la quiere liberar. Él no quiere dejar a nadie oprimido. Él no quiere dejar a las personas tristes, a las personas melancólicas, sino las quiere llenar del gozo del Espíritu Santo para que caminen en la tierra fortalecidos por Él. También dice que Él vino para dar libertad a los cautivos del diablo. Aleluya, el mensaje del Evangelio pone en libertad a aquellos que están cautivos. Cada uno de nosotros éramos cautivos del diablo, hermano. Cada uno de los que estamos aquí fuimos cautivos del diablo. Pero un día nos resplandeció la luz del Evangelio. Y ahí vino a nosotros, hermanos, y nos dio libertad. Y pudimos salir del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Aleluya. Y Él vino a traer libertad a los cautivos. Y ese mensaje todavía es vigente hoy día. Él sigue poniendo en libertad a los cautivos. Él sigue dando vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Sigue dando vista a los ciegos. Sigue abriendo los ojos, principalmente los ojos espirituales, pero también sana físicamente la ceguera. Porque para Él no hay límites, hermanos. Para Jesús no hay ningún límite. Los límites los ponemos nosotros los humanos. Y esto me encanta. Y la inauguración de la era de la salvación, del año agradable del Señor. Probablemente esto es una referencia al cumplimiento del año del jubileo. ¿Alguna vez han oído hablar del año del jubileo? ¿Sí? ¿Alguno no ha oído hablar del año del jubileo alguna vez? ¿Ya? ¿Alguien más? Bien, vamos a hablar un poquito del año del jubileo. ¿Qué significa? Porque lo que vino a inaugurar Jesús es el año del jubileo, pero en el área espiritual. ¿Sí? Y mire, el año del jubileo era un año que se practicaba cada 50 años. Los católicos y algunas iglesias siguen celebrándolo, ¿sabía? Parece que los judíos lo dejaron de celebrar. El año del jubileo tenía dos características. Cada 50 años se devolvía la tierra a sus dueños originales y se liberaban a los cautivos, es decir, a los esclavos dentro del pueblo de Israel. Devolución de la tierra. En Levítico 25, casi todo el capítulo, no lo vamos a leer porque es muy extenso, pero usted márquelo en su Biblia y lo lee en casa. Aparece como el año 50 después del séptimo año sabático. Es decir, un año sabático contaba de 7 años, como era la costumbre en Israel. Trabajaban la tierra 6 años, el séptimo año la dejaban descansar. ¿Sí? Y ¿cuál era el milagro que hacía Dios? Que la cosecha del año sexto le daba para vivir el año séptimo y el año octavo, porque el año octavo no tenía cosecha del año anterior, así que tenía cosecha para 3 años. Es un milagro. ¿Recuerdan lo del maná también? ¿Recuerdan la historia del maná? El maná era, usted dice, le dice a Dios, agarren todo el que necesiten para cada día. Y el sábado agarren doble. Perdón, el viernes agarren doble, porque el sábado no vale. Algunos se avivaron y en cualquier día común agarraron más de lo que necesitaban y se le agusanaron. Pero el milagro estuvo que cuando agarraron doble porción para tener para el sábado, se mantuvo bien. Diga conmigo, obediencia trae bendición. Y en el caso de las cosechas ahí, la cosecha del año sexto, producía para 3 años.
Entonces, se contaban 7 periodos de 7 años y da 49 años, ¿no? 7 por 7, 49. Y al siguiente año, que es el año 50, se declaraba año de jubileo. El año del jubileo todos los judíos lo esperaban. O la mayoría de los judíos lo esperaban. El versículo 10 del capítulo 25 presenta los conceptos gemelos que son fundamentales a toda la institución, es decir, la libertad y el regreso. Quienes habían incurrido en deudas, mire, usted tenía un territorio, un terreno, y se había endeudado. Llegaba el año 50 y le tenía que devolver su terreno. Llegaba el año 50 y el terreno volvía a la familia. Quedaban libres de lo que aún quedaba de pagar y de cualquier responsabilidad que su deuda hubiera demandado. De esta manera ellos podían regresar a tomar posesión a cualquier terreno que la familia hubiera sido forzada a entregar a un acreedor como garantía sobre cualquier préstamo. Por lo tanto, la ley tenía el efecto de reunir a la familia en la tierra de sus antecesores, no más allá de una generación después de que habían incurrido en las deudas originales. Estos que también que buscaba, capaz que lo hablemos más adelante, pero buscaba que unos pocos no se enriquecieran y la gran mayoría estuvieran endeudados perpetuamente. Entonces, por ejemplo, si usted se había endeudado, o se había vendido un terreno y ya del jubileo anterior habían pasado 20 años, usted no está vendiendo el terreno, usted está vendiendo 30 cosechas. El producto de lo que vende son las cosechas, porque el terreno va a volver a usted. Entonces le dice al que le va a comprar, dice, bueno, mira, a mí me produjo tanto cada año, así que te quedan 30 años, multiplicarlo por 30 y me das eso. Y la tierra la vas a poder cultivar durante 30 años, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que compraba el otro no era la tierra, sino la cosecha que iba a producir esa tierra. Cuando llegaba el año 50, esa familia estaba segura, sus descendientes estaban seguros de que su tierra iba a volver y ellos podían empezar de nuevo. Es interesante cómo Dios piensa las cosas, ¿no? Es un cra para mí Dios, porque las piensa de una manera en la cual ahora, claro, muchos siglos después aparecieron los sindicatos y todo eso, ¿vio? Que la acumulación de la riqueza, pero Dios ya lo había pensado mucho antes, en la justicia social, en la equidad. Pero también estaba la libertad de la esclavitud. Supongamos que usted había vendido ya todos los terrenos que tenía, no le quedaba más nada para vender y estaba endeudado y tenía que pagar alguna otra cosa, y lo que hacía se vendía usted y vendía a su familia como esclavo, siempre dentro del pueblo de Israel. Si por alguna razón se hacía con un extranjero, la nación, los vecinos, tenían que velar que ese extranjero cumpliera como que fuera un judío más. Así que se vendían como esclavos y trabajaban los años que quedaban hasta el año del jubileo. Si cumplió el año del jubileo, eran libres. Y entonces cuando Jesús viene y dice a predicar el año agradable del Señor, está colocando en un territorio espiritual el concepto natural del año del jubileo. Pero no, ahora ya no son deudas, hermanos, materiales. Ahora ya no son esclavos personales entre personas, sino que ahora Jesús viene a librarnos de la deuda del pecado. Ahora Jesús viene a traernos libertad de la esclavitud de Satanás. Ahora Jesús viene a anunciar que con su ministerio se inaugura una nueva era, la era de la gracia, donde todo aquel que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna y pasará de muerte a vida.
El objetivo principal de la redención entonces era la preservación de la tierra y las personas del clan, en vista de que el principal beneficiario del año del jubileo era la familia extendida o la casa del padre. El año del jubileo entonces era un mecanismo para prevenir la acumulación de las tierras en manos de unos pocos o los israelitas más ricos y preservar el ambiente socioeconómico de múltiples familias que fueran propietarias de tierras, con la comparativa igualdad e independiente viabilidad de las familias más pequeñas que poseían terrenos. Así que cuando Jesús está hablando de eso es porque está teniendo en mente lo que todo judío está esperando. Muchos ahí en la sinagoga están endeudados. Muchos ahí en la sinagoga tienen vendidos sus terrenos para otras personas. No están ocupando sus terrenos. Y están esperando que se cumpla el año del jubileo. Quizá no se cumplirá en su vida, pero sabe que se va a cumplir en sus hijos. Y sus hijos se van a hacer cargo de que esa tierra vuelva a la familia. Porque en aquellos tiempos lo importante era la familia. Dice que entonces ellos no pudieron soportar el mensaje que Jesús les predicó. Hay uno de los evangelios que dice: y no pudo Jesús hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Tu fe mueve la mano de Dios. Ahora Jesús se mueve a su ciudad. Unas clases atrás dijimos, cuando hablamos de su ciudad, ¿de qué ciudad estamos hablando? Que dice, volvió a su ciudad, vino a su ciudad, ¿se acuerdan? ¿Seguro que será Nazaret? ¿No hablamos de otra ciudad? A ver, alguien que se aventure. Yo la nombré hoy, nombré una, otra. Era una ciudad portuaria muy importante, la cual gente de todos lados venía ahí. ¿Quién dijo Capernaum? ¿Quién dijo Capernaum? Muy bien, hermano. Capernaum era una región portuaria. Y entonces Jesús estableció ese lugar como su sede, podríamos decirlo. Porque de ahí partían los barcos, de ahí partían las caravanas, de ahí partían todas las rutas. Y entonces la gente iba comentando lo que estaba pasando en ese lugar. Iba comentando lo que sucedía en Capernaum. ¿Sabe que hay uno ya en Capernaum? ¿Será que no será el Mesías? Porque hace cada cosa. Resucita muertos, libera a los endemoniados, predica con autoridad, no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. ¿Recuerdan esa frase que dice? Porque estaban maravillados porque decían, no predica como los fariseos, sino predica como quien tiene autoridad. Y ese mensaje, ese comentario se iba esparciendo, se expandía por las regiones. En Capernaum, aquí habitó Jesús por un tiempo y otra vez volvió a Capernaum después de una gira de predicación. Comenzó su ministerio público aquí enseñando primero arrepentimiento de pecado. Mateo 4 del 13 al 17. Si alguien lo quiere leer. Mateo 4 del 13 al 17. Él comenzó ahí predicando. Primero arrepentimiento de pecado y que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién más predicó así? ¿Antes qué? ¿Quién dijo Juan? ¿Qué es Juan? Ah, bueno, muy bien. Juan el Bautista comenzó predicando ese mensaje. ¿Tienen ahí? Bueno, el que tenga se anima a leer. ¿Quién tiene? Acá, hermana. La hermana va a adelgazar de tanto correr. Y la hacemos leer así.
Del 13 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su bendita palabra: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad de Maritón, Capernaum, ciudad de marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Hasta el 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista. El mismo. Aquí, en esta región, es donde Jesús llamó al discipulado a tiempo completo a dos pares de hermanos. Primero a Pedro y Andrés, y luego a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 12. No, perdón. Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ya en una clase anterior, creo que en la primera, hablamos del llamamiento, sobre todo de Pedro y de Andrés, de Simón y de Andrés. Sin embargo, en esa ocasión ellos no le siguieron a tiempo completo. Entonces le siguieron, pero seguían con sus actividades, como vemos aquí, seguían con sus trabajos, con su familia. ¿Qué representaba este llamamiento nuevo? ¿Qué representaba este llamado de Jesucristo? Un llamado a servirle y a estar con Él. Primero, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, mire, ustedes ahora están pescando peces naturales con sus redes, pero vengan conmigo, síganme, anden donde yo ando, vayan donde yo voy, estén donde yo estoy, y ya no pescarán más peces naturales, sino pescarán hombres, es decir, ganarán almas para el reino de los cielos. Y eso es el trabajo más maravilloso que pueda haber, es ganar una persona para el Evangelio de Cristo. Ellos dejaron las redes al instante. Eso significa dejar su trabajo secular. Y dejaron su padre. Eso significa dejar la familia. Y le siguieron. Esto fue un costo muy grande. Es que el llamado de Dios a veces tiene costos que son grandes. En el relato de Juan 1, 35 al 42 que leímos en la primera lección, ellos siguieron a Jesús, pero no a tiempo completo como aquí. Lo siguieron, pero seguían con sus trabajos, seguían con sus familias, seguían con sus negocios. Inmediatamente, a mí me avisan con el tema tiempo, ¿verdad? Inmediatamente tenemos un milagro de provisión. Un milagro producto de la obediencia a la palabra de Cristo. La pesca milagrosa. Aconteció que estando, es un relato paralelo al que leímos recién del llamado de Pedro, simplemente que es un relato más ampliado, porque acá Lucas lo muestra en el contexto donde se dio. Se ve que dice que él estaba pasando en el texto anterior de Mateo y vio a los hermanos y los llamó. Pero el contexto es cuando sucede la pesca milagrosa. ¿Sí? Aconteció que estando, Lucas 5 del 1 al 11,
estando Jesús junto al lago de Genezaret, que también se llama como Mar de Galilea, muy bien, los lagos de Tiberias. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué maravilloso, qué lindo, hermano, cuando la gente quiere oír la palabra de Dios. Es lo más agradable que hay, cuando la gente quiere escuchar. El hermano Juan decía hoy, en estos tiempos, dice la Biblia, se amontonarán maestros y algunos tendrán comezón de oír. Pero hay un pueblo que tiene hambre de oír la palabra de Dios y que quiere escuchar y que se prepara para escuchar la palabra de Dios. Ustedes son ese pueblo, hermano. ¿Amén? Que tienen hambre de oír la palabra de Dios. Y ahí ese pueblo dice, se agolpaba. Es decir, se amontonaban para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La gente lo apretaba ahí, era muy difícil que él pudiera enseñar en la costa. Por otro lado, las regiones esas tienen una zona que es más elevada en la costa, entonces él al dejar la barca un poco de la orilla, tiene un auditorio natural, tiene una amplificación natural, donde los que están más lejos pueden oír la enseñanza que él les daba. Y dice entonces que alejándose un poco él les enseñaba. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué lindo, ¿no? Cuando Dios nos dice que hagamos algo. Pero no es cierto que la mayoría de las veces que Dios nos dice que hagamos algo, es algo que a nuestro razonamiento humano es ilógico. Para Simón era ilógico lo que le estaba pidiendo Jesús. ¿Pero por qué? Porque generalmente ellos no pescaban de día, pescaban de noche. Y Jesús está de día ahí y le dice, boga mar adentro y echar las redes para pescar. Responde Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche estuvimos ahí en el mar. Y los pescados estaban jugando a la escondida con nosotros. Yo creo que Jesús les dijo a los peces, quédense ahí, quietitos, hasta que yo se los diga. Cuando yo les dé la orden, aparezcan. No aparecieron. Y esta era gente que tenía experiencia en ese trabajo. Sabían lo que hacían. Sabían que si de noche no pescaron nada, de día era imposible. Pero yo me imagino, veo cómo va el cambio de Pedro, ¿no? De Simón, va cambiando. Primero le dice, toda la noche hemos estado de nada hemos pescado. Pero inmediatamente él cambia de actitud. Inmediatamente. Dice, más en tu palabra echaré la red. Yo lo que me imagino en una escena, está Pedro en una punta de la barca, Jesús está en la otra punta, y Pedro le está hablando al Señor con toda su experiencia de pescador, ¿no? No, maestro, mira, toda la noche estuve pescando y nada. Y yo me imagino la cara de Jesús cuando le está diciendo eso. Como que Jesús le empieza a hablar con la cara. Porque el cambio que hubo en Pedro, tan rápido debe haber habido un gesto, una mirada, algo que hizo Jesús, que él dijo, pero en tu palabra la echaré. Qué lindo cuando podemos cambiar así porque nos damos cuenta que Jesús es mayor que nosotros. Porque nos damos cuenta que Él tiene toda la respuesta. Y que si Él nos manda a hacer algo es porque Él tiene razón.
¿Cuánto creen que cuando nos manda a hacer algo Él tiene razón? Pero a veces peleamos con Él. Peleamos, quiero decir, todos nosotros peleamos con Dios porque creemos que nosotros lo sabemos mejor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren cuál es la diferencia. Cuando Jesús aparece, ¿ellos qué estaban haciendo? Lavando y remendando las redes porque ya hay que prepararlas para la siguiente noche o la siguiente salida. ¿Ah? Pero resulta que no pudieron terminar ese trabajo y ahora dice que había tanto pez atrapado que las redes se rompían. Ahí fue cuando Jesús le dijo a los peces: ahora, salgan. Y ahí aparecieron la multitud de peces que pudieron atrapar. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Cuando Dios te bendice, ¿para qué es? Para compartir. Porque si no compartimos, si dos se hundían, imagínense, Dios nos bendice para compartir. Dios nos provee para que en el pueblo de Dios no haya necesitados. De hecho, según el plan de Dios, en su pueblo no debería haber ningún necesitado. Según el plan de Dios. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, no temas. No haya temor porque luchaste con Dios y Dios igual te bendijo. No, Él quiere seguir bendiciéndote. Lo único que quiere es que aprendas a no luchar más con Él. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Amén? Amén. Dejándolo todo, le siguieron. Hubo un cambio en Pedro, desde que llegó Jesús a su barca hasta el momento en que llegaron de vuelta a la orilla. Hubo un cambio, una transformación radical que se dio por la gracia de Dios. Observemos la progresión en el llamado. Primero, le invita a seguirle a Él en forma general. Después pide prestada la barca, que es algo pequeño. Después pide fe en su palabra y obediencia. Luego manifiesta su poder con un milagro. La promesa sigue al mandato. Y por último le llama al tiempo completo para ser pescadores de hombres. Ahora sí están listos para dejar todo. Al principio quizás no. Veamos Mateo 9, del 9 al 13, por favor. Si la hermana puede estar con el micrófono. Mateo 9, del 9 al 13. Dígame quién va a hacerlo, y aunque no lo tenga todavía. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué linda historia esta, hermano. Qué linda historia que apunta a dejar en claro cuál es el plan de Dios. Está ahí este hombre que es odiado por todos. Mateo, Leví. ¿Por qué era odiado? Por dos razones. Primero, porque era un traidor. Porque recaudaba impuestos del pueblo judío y se los daba a los romanos. Y segundo, porque como todo publicano, sacaba su parte. Y siempre cobraba un poco de más. Entonces, todo publicano era odiado por esas dos razones. Primero por traidor y segundo por ladrón. Aunque alguno no fuera ladrón. Igual se presuponía que si era publicano, era traidor y ladrón. Esa era la presuposición general que había. Y está este hombre ahí, trabajando. Me imagino yo, porque siempre predicamos de que lo dejó todo y que lo siguió. La responsabilidad a la que se enfrentó este hombre, dejando todo, su recaudación de impuestos ante las autoridades romanas, que correría peligro hasta su vida. ¿Verdad? Los romanos no andaban con chiquitas. No cumpliste lo que tenías que cumplir y te mataban. Pero a él recibió algo diferente por primera vez quizás en mucho tiempo. La gente venía, lo miraba, le pagaban, lo insultaban, le decían de todo, le pagaban los impuestos a desgano, ¿sí? Lo miraban con desdén, lo menospreciaban, pero pasó un hombre que lo miró distinto, lo miró con amor, lo miró con misericordia, con compasión. Y no solo eso, le habló, y le habló bien. Y no solo eso, sino que le hizo una invitación. Le dijo: sígueme. Y él dejó todo. Indudablemente él sabía quién era ese hombre. Indudablemente él se sentaba en ese banco todos los días a cobrar los impuestos. Y Jesús andaba en esa ciudad siempre predicando y enseñando. Era conocido Jesús. Se cayeron los lentes segunda vez. Pero indudablemente él notó que a alguien le importaba, que a alguien le prestaba atención. Entonces lo sigue, pero no solo lo sigue, sino que hace una comida para él. Cuando hace esa comida para él, invitó a algunos amiguitos. ¿Y qué amigos puede tener un publicano? Dígame usted, ver, ¿qué piensa? ¿Qué amigo puede tener un borracho? Otro borracho. ¿Sí o no? Un timbero. Otro timbero. Habían algunos otros que serían bien, pero un publicano que era odiado por todo el mundo, con los únicos que andaba, ¿con quién era? Con otros que eran como él. Y entonces invita a otros publicanos, llenó la casa de publicanos, hermano. Y ahí están, ¿quiénes? Mirando los fariseos, los religiosos, ortodoxos ellos, rígidos, estrictos. Y no juzgan a Mateo, ni a los publicanos. ¿A quién juzgan? Al maestro. Con pecadores y publicanos. Y Jesús parece, yo creo que Jesús como que los está esperando, que ellos hablen para que él pueda tener la oportunidad de decir
lo que les quiere decir. Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo he venido, dice, para dar salud a los enfermos, para salvar lo que se había perdido. Es interesante lo que sucede en esa casa. Hay otros relatos de la mujer del perfume que lo vamos a ver más adelante, pero hay otros relatos en los cuales también Jesús está con los pecadores y con los publicanos y con toda esa gente, y los fariseos empiezan a juzgarlo y a condenarlo, y Jesús les dice: miren, pero que no son ustedes los que necesitan enfermos, ustedes dicen que son tan sanos, ustedes no necesitan médico, no necesitan remedio, ustedes están bien. No necesitan salvación, pero aquí esta gente sí necesita ser salva. La gente que no conoce a Cristo necesita el remedio para su alma, que es Cristo salva, el mensaje redentor de Cristo. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si ustedes son justos, no pasa nada, quédense tranquilos. Pero yo he venido para los pecadores, los que se sienten pecadores. ¿Recuerda aquella historia que el fariseo y el publicano, ambos subieron al templo a orar? Y el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque doy los diezmos de todo, te doy gracias porque ayuno 2 veces por semana, te doy gracias que no soy ni siquiera como ese publicano. Y el publicano dice que ni se animaba a levantar la cabeza y dice: sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Y le pregunta: ¿quién cree que bajó justificado? El publicano. Porque Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa cambio de vida. Y vaya si Leví, Mateo, cambió de vida. Dejó de ser el odiado recaudador de impuestos para ocupar la posición más digna que un ser humano puede ocupar: ser un discípulo del Maestro de Maestros, ser un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El ser discípulo de Cristo es lo más maravilloso que hay, hermano. Pero el ser discípulo de Cristo conlleva obediencia. Obedecerle en todo, seguirle en todo y negarnos a nosotros mismos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Más adelante Jesús apartó a los 12 de los demás discípulos o aprendices y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados, para que salieran a predicar, a sanar y liberar. Note que no todos los que siguen a Jesús son llamados a ser predicadores o misioneros a tiempo completo. Vamos a ver Mateo 10, del 1 al 4. Ahí vamos a tener una lista. Luego yo le voy a dar los pasajes donde puede purificar la lista, porque ahí hay nombres que se repiten. Mateo 10, del 1 al 4, por favor. ¿Cómo estamos de tiempo allí en la estratosfera? ¿Sí? Mateo 10, del 1 al 4. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora quiero que me lean un versículo en Mateo capítulo 3, versículo 13, que es
es el mismo pasaje, o sea, la misma historia en otro de los evangelios. Pero quiero que prestemos atención a un detalle que agrega este evangelio, en ese versículo. Luego Jesús fue de Galilea al río de Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no... Perdón, Marcos 3. 3:13. Marcos 3:13. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó a sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Y él les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió Simón. Que escogió. Hasta ahí. ¿Ese que es el NBI? Voy a leer en versión 60, Reina Valera 60, porque hay una frase, hay una expresión que está diferente en esa versión. Entonces yo lo que quiero prestar atención es con el llamado de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el secreto del éxito de alguien que va a servir a Dios? Es que primero esté con Jesús. Dice, estableció 12 para que estuviesen con él primero y luego para enviarlos a predicar. Entonces el secreto, hermanos, si queremos tener éxito, debemos pasar tiempo con Jesús. Debemos pasar tiempo con el Señor a solas. Debemos estar ahí aprendiendo lo que Él quiere enseñarnos, escuchando de su palabra. Debemos pasar tiempo con lo que Él quiere decirnos. No es largarse a la aventura y no. Primero recibe las instrucciones, primero recibe la enseñanza, primero recibe la dirección y luego sí, dice, y para enviarlos a predicar. Él nos envía a predicar, pero primero quiere que pasemos tiempo con Él. Marta y María, ¿se acuerdan? Marta estaba muy ocupada haciendo las cosas. María estaba, ¿cómo? Escuchándole al Maestro. Y Jesús alabó la acción de María porque dice que esa actitud no le sería quitada. Entonces, amados, debemos, con esto estoy redondeando y terminando por hoy, debemos de saber que lo primero que necesitamos cada día es pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con el Señor, en su presencia, con su palabra, escuchándole. Mire, cuando nosotros decimos vamos a orar, generalmente creemos que orar es, decimos todo lo que queremos y ahí se terminó la oración. No, diga todo lo que quiera y después escuche, después manténgase en silencio o lea la Biblia para ver qué es lo que Dios le quiere decir, para ver qué es lo que Dios quiere hablarle, para ver cómo Dios quiere trabajar con usted, tratar con su vida. Y Él trata con nuestras vidas, hermano, cuando estamos a solas con Él. Y entonces después estamos preparados, capacitados para salir a predicar. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque con tu venida viniste a inaugurar el tiempo del jubileo espiritual para tu pueblo, Señor. Ahora, Dios mío, somos libres de la esclavitud del pecado, Señor. Ahora, Señor, somos libres de la esclavitud de Satanás, Señor. Ahora, Dios mío, somos libres de toda condenación, porque tú nos has hecho libres. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Queremos escudriñarla y aprender más de ti cada día, Señor. Queremos recibir la instrucción que solamente a tus pies podemos recibir, Señor. La enseñanza que solamente en tu presencia podemos recibir. Queremos ir a predicar, sí, Señor. Pero queremos ir a predicar después de pasar tiempo contigo. Después de recibir tus instrucciones, tu fortaleza y tu enseñanza. Queremos, Señor, ser testigos
de tu palabra, Dios mío. Queremos ser luz que resplandece en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Esa luz, Señor, que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No queremos esconder, Señor. Queremos testificar, queremos hablar de ti, Señor. Queremos dar testimonio de tu amor y de tu gracia, sabiendo que con tu poder nos has sostenido cada día, Señor. Gracias, Dios mío, por esta tarde, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.